Detengámonos ahora en otra noticia importante del momento que tiene que ver con los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición en Venezuela. Diálogos que se realizarán en México, que contarán, por ejemplo, con la participación de un hijo de Maduro como uno de los delegados. Hay expectativa, pero a la vez prudencia sobre lo que puede ocurrir realmente con estos diálogos. Saludamos a esta hora al profesor Mauricio Jaramillo de la Universidad del Rosario, profesor de Relaciones Internacionales, para que nos ayude a entender la importancia de esta noticia que tiene despliegue y desarrollo muy amplio internacionalmente por lo que pueda ocurrir, por lo que pueda salir de allí. Profesor Jaramillo, buenos días, bienvenido a RCN Radio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué expectativas tiene usted en relación con este acercamiento, con este diálogo? ¿Hay esperanzas de que algo realmente fructífero pueda salir de allí? Yo pienso que sí, obviamente hay que tener en cuenta que Venezuela está en un momento muy crítico de su historia. Digamos que las posiciones entre la oposición y el gobierno están más distantes que nunca. Creo que ha habido mejores momentos para el diálogo como en 2015, incluso en el 2017. El coronavirus y las sanciones han dramatizado aún más la situación de los venezolanos. El régimen se ha radicalizado en el último tiempo, especialmente desde que se convocó a la Asamblea Constituyente, pero hay algo positivo y es que se ven primero fracturas dentro del oficialismo, eso lo vimos en las primarias del PSUV, y se ve unidad dentro de la oposición, algo que antes no había ocurrido. Antes la oposición estaba, si se quiere, desagregada. Hoy tenemos este grupo G4, que aglomera los principales partidos de oposición. Entonces creo que hay razones para ser optimistas, pero como ustedes decían al comienzo, es un optimismo moderado. Profesor, el hecho de que este diálogo, este nuevo intento de diálogo fracasó, el de Barbados, el de República Dominicana, la intervención del Vaticano, etcétera, se dé con un nuevo gobierno, con el nuevo gobierno de Biden y no con el de Trump y las libreticas de los 5.000 militares de Bolton y eso, ¿cree que puede facilitar, y en la medida en que hay un reciente pronunciamiento en que estarían dispuestos a revisar las sanciones, que supongo es uno de los puntos de honor de la agenda del gobierno Maduro? Por supuesto, de hecho, tú lo mencionabas, las negociaciones en Barbados fracasaron porque el gobierno, el oficialismo más bien, se paró de la mesa porque le exigió a la oposición que pidiera el levantamiento de sanciones a Estados Unidos, cosa que la oposición no había hecho hasta el momento. Entonces, lo primero hay una señal positiva, y es que se parte de la base de que es indispensable que se levanten las sanciones, esto tanto de la oposición como del gobierno. En segundo lugar, yo creo que hay un clima regional más favorable, me parece a mí, no solamente la llegada de Joe Biden. Me parece que lo que ha hecho México en el último tiempo es interesante, porque no ha habido grandes señales de simpatía hacia Maduro, igual que el gobierno de Argentina. De hecho, ha habido también hasta cierto punto enfrentamientos. Entonces esto ha hecho que hoy México juegue una carta importante. Entonces yo diría, no solamente en Estados Unidos, por la eventual disposición a levantar las sanciones de Joe Biden y un aire renovado respecto a América Latina, sino también porque me parece que hay una izquierda hoy en América Latina mucho más consciente de que en Venezuela hay una deriva autoritaria que no se le puede calificar de otra forma. Es interesante, profesor, lo que usted dice, porque ese papel que puede cumplir Estados Unidos ahí es fundamental. Ya Biden, como dice María Elvira, aceptó el mes pasado levantar una sanción contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero ¿cómo va la oposición venezolana, profesor, a estos diálogos? Porque veíamos algunas declaraciones por parte de Juan Guaidó, aparte Leopoldo López desde España, Capriles también hablando de otras cosas. ¿A qué va la oposición a estos diálogos directamente? Yo pienso que la oposición ha estado en una situación muy difícil en el último tiempo. La carta de Guaidó definitivamente no funcionó. La carta de Leopoldo López con los servicios de inteligencia y un levantamiento militar tampoco funcionó. Entonces me parece que llega una oposición muy desgastada, pero tiene algo a su favor que no había tenido antes, y es que hay un principio de unidad. No se nos puede olvidar que hay tres cabezas visibles. Capriles, quien fue la última persona de la oposición quien rivalizó y estuvo muy cerca de derrotar a Maduro en las urnas, no se nos puede olvidar. Leopoldo López, por toda su trayectoria y por lo que significa voluntad popular, y obviamente Juan Guaidó, quien es el que tiene mayor reconocimiento internacional. Superar esas tres, si se quiere, egos, vanidades, liderazgos, reivindicaciones, no ha sido fácil,
pero que estén estos cuatro grupos me parece a mí es una buena noticia y habla de una oposición que a partir de unos mínimos puede empezar a negociar. No sé qué tanto pueda prosperar esta posición, qué tanto dure la cohesión, porque es que no se nos olvide, llevamos más de 20 años de chavismo. Esto habla de un montón de reivindicaciones que es muy difícil meter bajo una sola sombrilla, se llame G4, se llame Frente Amplio, se llame Mesa de Unidad Nacional, lo que sea. Entonces el reto es muy duro, pero me parece que hay un principio para ser optimistas. Profesor, muchos consideran que muy probablemente estos diálogos tampoco podrían dar frutos. ¿Por qué? Usted lo acaba de decir, Capriles, Guaidó, incluso Leopoldo López, todos quieren ser presidentes, los egos son impresionantes. Por lo general, durante los últimos 20 años, cuando convocan a las... ¿Qué garantiza que si que ellos tengan un acuerdo previo de quiénes en adelante podrían representar a la nación en futuras elecciones, vayan unidos, vayan de acuerdo para poder comenzar unos diálogos a ver si finalmente tienen fruto? Yo lo que creo es que las opciones, las chances de que Venezuela recupere la democracia son cada vez más escasas y la oposición tiene que tener grandeza y sentido de la historia. Si no se aprovecha esta oportunidad en términos electorales, si efectivamente hay una convocatoria de elecciones con garantías, con participación internacional, digamos, sería contradictorio y absurdo que la oposición sea incapaz de encontrar un mecanismo. Ya lo decíamos, en 2013, insisto, Maduro ganó las elecciones por muy poco. En el 2015, en las últimas elecciones, digamos, legítimas que hubo en Venezuela, las legislativas, la oposición arrasó. Es decir, yo la verdad veo muy difícil que en unas elecciones en las que haya garantías, la oposición no gane. Obviamente la legitimidad de la oposición hoy no es la misma que hace 5 o 6 años, sobre todo por el tema de las sanciones. Muchos venezolanos culpan no solo al gobierno, sino a los que están en el exilio de apoyar las sanciones mientras a ellos no les afectan. Pero muy a pesar de esa afectación en la popularidad de la oposición, después de 20 años es normal que los venezolanos quieran un cambio. Entonces yo sí pienso que hay que, muy seguramente trabajarán en un mecanismo para definir quién debe ser el líder, quién es el que, no sé, una consulta interna, encuestas, pero pensaría que la oposición es consciente del momento histórico y que no van a desperdiciarlo. Profesor, saludos desde Caracas. Le quería preguntar, sobre todo cuando uno analiza los procesos anteriores, se hablaba de que el principal obstáculo en el proceso de Barbados en 2019 fue que se estableció como premisa de que nada estaba acordado hasta que todo estuviese acordado. Es decir, el conjunto de acuerdos debería ser global. En esta oportunidad parece distinto. Le pregunto precisamente, viendo por separado las partes, ¿cuál podría ser el mayor éxito para el gobierno de Maduro en esta conversación y cuál podría ser el mayor éxito al que aspire la oposición en esta negociación? El gobierno de Maduro necesita urgentemente, ya no tiene oxígeno, necesita urgentemente que le levanten las sanciones. Las sanciones lo han desacreditado internamente, le han quitado su principal instrumento de política social. Hoy el Estado no puede emitir, hoy el Estado no puede poner bonos en el Tesoro de Estados Unidos, no puede vender bonos de deuda pública, tiene muy poco acceso a divisas. Entonces es urgente para el gobierno que haya elecciones. ¿Qué puede ganar la oposición? Dos cosas. Lo primero es que definitivamente se altere el equilibrio electoral, es decir, aquí hay la discusión de fondo en buena medida es si el Consejo Nacional Electoral puede seguir en manos del chavismo, que es un poco lo que le ha permitido al PSUV mantener el control de la institucionalidad. Si se altera ese equilibrio que se ha intentado de alterar, por ejemplo, con la salida de Tibisay y Lucena, que no fue suficiente, uno pensaría en una conquista impresionante de la oposición. Y lo segundo es si efectivamente puede haber elecciones con garantías. Si hay elecciones con garantías y si hay una rama electoral que funcione de manera independiente, la oposición podría acudir a dos cosas. Obviamente a las elecciones, que yo creo que podría ganar, y en segundo lugar, no se nos olvide a la revocatoria de mandato. Cuando la oposición ganó las elecciones legislativas en el 2015, lo primero que se pensó fue, ahora sí la oposición tiene suficientes votos para deshacerse de Maduro. Y lo que hizo el Consejo Nacional Electoral, apoyado en la rama de los jueces, fue dilatar, impedirle a la oposición que convocaran ese revocatorio que muy seguramente hubiera terminado en la salida de Maduro. Entonces, hoy el restablecimiento de la democracia en Venezuela no solamente pasa porque se acabe la persecución, sino por retornar ese equilibrio entre la rama electoral, judicial y obviamente ejecutiva. Pues muchas gracias, profesor Mauricio Jaramillo de la Universidad del Rosario.
a propósito de las expectativas que hay alrededor de ese diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, a qué debemos atenernos realmente, qué puede salir de allí y el papel de los Estados Unidos. Es usted muy amable, buen día, gracias. Gracias a ustedes y feliz resto de día. Vamos a ver cómo transcurre entonces ese diálogo entre la oposición y el régimen de Maduro. 7:47.